Bendecidos con toda bendición, pueblo amado, pueblo creyente, hijos del Altísimo Padre Eterno. Ha sido necesario que se suba un video que hable del Espíritu Santo, como se lo ha venido denominando hasta ahora. A la unción y el poder bendito se lo viene denominando como el Espíritu Santo por mucho tiempo, porque la Escritura, la traducción dice Espíritu Santo, y ustedes saben que el pueblo, todo lo que dice la Biblia, lo repite y creen que esto es verdadero y creen que ahí no hay falla y que no hay contradicción y que no hay nada. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar mucho tiempo, mucho después. La pregunta es, y la voy a hacer porque a mí mucha gente, muchos pueblos del Altísimo me pregunta siempre, hermano, ¿cómo se obtiene el Espíritu? Hermano, ¿cómo me hago del Espíritu, hermano? Y me hacen esa pregunta a diario, porque no se les enseña en las sinagogas a las que se congregan, no les enseñan los pastores, no les enseñan los maestros, los líderes, no les enseñan porque tampoco ellos saben cómo obtener al Espíritu. La palabra de nuestro Padre nos incita de esta manera: si vosotros que sois malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Muy bien. Viene la pregunta: ¿qué significa para usted tener al Espíritu? ¿Qué significa para usted ser templo del Espíritu? Ya sabiendo a conciencia que usted es poseedor del Espíritu. Pero aquí hay un problema que hay que dilucidar también, pues. Yo lo digo en algunos videos, que raro es el creyente que tiene el Espíritu Santo, raro es. Se les ha vendido con el cuentito de toda la vida, de que ya acepta a su Salvador, le ofrenda su vida y ya el Espíritu Santo viene a él, cosa que no es así. La palabra no enseña en ninguna parte eso. Entonces voy a hacer la pregunta, como que usted ya es poseedor del Espíritu, ¿qué significado tiene para usted tener al Espíritu o ser templo del Espíritu? ¿Qué significado tiene para usted? Porque hay gente que tiene el Espíritu y mucha gente, que no lo tiene y que vive en la carne y que actúa en la carne y que predica en la carne y que lee la Biblia en la carne y que habla en la carne, todo en la carne, o sea, por obras de la carne. No se mueve por el Espíritu. Entonces, léame, hermano, 8:9 de los Romanos para que confirme que hay gente que no tiene el Espíritu y que hay gente que sí lo tiene. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Creador mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Muy bien.
Es claro ese versículo. Pero ustedes no viven según la carne, dice. Diciendo que nosotros vivimos o deberíamos vivir según el Espíritu. Pero más abajito dice, si es que alguno tiene al Espíritu. Y si hay alguno que no tiene el Espíritu, no es de él. Sencillito. Hay unos que tienen el Espíritu y otros que no tienen el Espíritu. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, aquellos que me preguntan a mí, que saben a conciencia, se han dado cuenta a conciencia de que no tienen al Espíritu, me preguntan, hermano, ¿cómo recibo el Espíritu? ¿Cómo consigo el Espíritu? ¿Cómo me hago del Espíritu? ¿Cómo ser poseído por el Espíritu? Porque le digo, esa es la palabra, ser poseído por el Espíritu. Cuando hay mucha gente que son poseídos por espíritus malignos y andan agradados, esos que les digo yo que son poseídos por el espíritu maligno, son los que viven en la carne, son los que no tienen al Espíritu de nuestro Padre. Entonces, hay algunos que han reconocido no tener al Espíritu Santo y entonces me preguntan, hermano, ¿cómo me hago el Espíritu? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo busco? El libro de los Efesios, yo les he dicho, léame, hermano, el libro de los Efesios 1:13 y 1:14 de los Efesios. Yo los mando a estos dos versículos porque estos versículos le van a detallar claramente cómo recibir al Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para adoración de su gloria. Bueno, muy bien. Estos dos versículos detallan cómo usted puede recibir al Espíritu. Dice, habiendo oído y creído. Porque una cosa es ser oidor y otra cosa es creer a lo que usted oye. Dice Pablo, si no dan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, si oyen la palabra y no creen en esta palabra que oyen, nunca van a recibir el Espíritu. El Espíritu no hace morada en usted porque usted diga, yo soy lleno del Espíritu, cuando nunca lo ha recibido, nunca lo tiene. Y hay muchos que se engañan. No, pero es que hay que declararlo por fe. Por fe se declara que tengo el Espíritu Santo. No es así. Declare como declare que usted tiene el Espíritu. Lo que está haciendo es mentirse a usted mismo y mentir a los demás que usted tiene el Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu, usted está capacitado para orar por los demás, para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Para eso usted está capacitado, para predicar la palabra y ser oído y entendido. Cuando usted es poseedor del Espíritu. Y no porque usted diga, yo tengo el Espíritu, y ha preguntado, ¿usted tiene el Espíritu? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo lo siento, dice. Qué respuesta tan absurda. Una respuesta con falta de conocimiento, porque yo lo siento.
que no saben que los demonios, los espíritus del maligno, las mentezas, también se hacen sentir y hacen que el creyente crea que es el Espíritu Santo al que lo siente. No es así. No. Muy equivocados. Vaya, dígale pues con un demonio, con un espíritu de demonio que usted tenga, a ver si va a liberar a un endemoniado. Satanás no se va a sacar a sí mismo. Nunca. Vaya a sanar un enfermo, pues. Sí, porque usted dice que tiene el espíritu y ya puede sanar a un enfermo. No es así. Usted tiene que estar seguro de que el espíritu ha hecho morada en usted. No es por lo que usted lo diga, no. Yo lo he dicho algunas veces. Dice la palabra que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Es el Espíritu que hace morada en usted el que se va a encargar de presentarlo ante los demás. Y no es que viene diciendo, este es mi hijo. No. Por lo que usted hace. Por lo que usted hace. Salen enfermos, liberan endemoniados, predica la palabra con solvencia, con soltura, aprende a hablar bien el idioma castellano, que es el que nosotros hablamos, lo aprende. Cuando usted tiene el Espíritu lo educa, le enseña gramática, para que usted pueda hablar, le enseña el lenguaje, que el pueblo no ha entendido eso. Que cree que con decir que tiene el Espíritu ya lo tiene. Por eso es mi pregunta. ¿Qué significado tiene para usted el convertirse en templo del Espíritu? Cuando usted oye la palabra, usted cree en la palabra, el Espíritu hace morada en usted. Y además de que hace morada en usted, se convierte en su sello. El Espíritu es el que se convierte en el sello de nosotros. Hay gente que, y fueron bautizados por el Espíritu, dice. El Espíritu no bautiza a nadie. Es nuestro Padre Salvador el que con su Espíritu bautiza. Como dijo Pablo, Juan el Bautista. Porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo y que era primero que yo, dice. Él los bautizará, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es porque usted lo diga que ya tiene el Espíritu, ya lo tiene. Ahí no le van a venir con el cuento de que por fe lo declaro que lo tengo. Siga declarando hasta que se muera y no, el Espíritu no va a ser morada en usted. Porque para hacer que el Espíritu haga morada en nosotros, usted tiene que pagar un precio. Usted tiene que vivir rectamente. Usted tiene que capacitarse para predicar o difundir la palabra ante los que no la saben. O sea, no es el cuentito de decir yo lo tengo y no lo tiene, no es así. Sáquense esa mentira de la cabeza, sáquense eso, porque eso no es así. ¿Cómo saber que nosotros somos templo? ¿Cómo saber? Ya lo estoy diciendo, viviendo en rectitud, aprendiendo a hablar bien, aprendiendo a vestirse bien, aprendiendo a comportarse bien, o sea, dando testimonio de que usted es hijo del Altísimo. Pero no lo hacen. Hermanitos que no le preguntan, que no le predican a nadie,
Andan de aquí para allá, de allá para acá, van y vienen a todos lados y no predican una palabra. Y pregúntele, tengo 30 años en el Evangelio, perdidos infamemente, les digo yo, porque no hacen valer el hecho de ser hijos del Altísimo, de ser creyentes. Viven un evangelio equivocado, viven una vida equivocada, una vida llena de deleites, de placeres que les ofrece la vida, metidos en conversaciones que no deben estar, de las que no deben participar. Y su vocablo da mucho que decir y deja mucho que desear. A diario se ve esto. Y que se congregan todos los días. Todos los días van a las sinagogas. Todos los días. Usted, cuando pasa a ser templo del Espíritu, usted va a tener conciencia de que tiene a un ser divino dentro de usted, porque el Espíritu no vive al lado de uno, vive dentro. Él se forma uno solo con el Espíritu del hombre. Y entre los dos tratan de doblegar al alma, porque el alma se opone a las cosas del Espíritu. Entonces, usted sabe que tiene un ser divino dentro de usted viviendo. Y usted tiene que tener mucho cuidado de no contristarlo. Mucho cuidado de no resistirlo. Mucho cuidado de no mentirle. Mucho cuidado con apagarlo. Eso no les enseñan. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención, dice. La resistencia hacia el Espíritu. ¿Cómo es que usted resiste al Espíritu? Usted le hace oposición. Usted no quiere oír las cosas del Espíritu. Usted no quiere oír las enseñanzas del Espíritu. Usted quiere oír las enseñanzas de la carne. La que trae la carne, la que trae el teólogo. La que le trae la teología. Eso quiere usted vivir. No quiere vivir lo que le proyecta o lo que le suministra el Espíritu Santo. De esto no quiere vivir. ¿Por qué no quiere vivir? Porque es duro vivir en el Espíritu. ¿Acaso vivir en el Espíritu es fácil? Tiene que vivir en oración, tiene que vivir en ayuno, tiene que vivir en rectitud. Que tienen el Espíritu y andan como viejas chismosas metidos en chismes y en cuentos. Y viven en el Espíritu. Dice la palabra de nuestro Padre, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. No dice que anda buscando adoradores, como dicen la mayoría de los predicadores, porque él anda buscando adoradores, Él anda buscando la oración de los adoradores, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así dice claramente. Pero como tú eres en el rabo, tú eres en la palabra, entonces dicen que nuestro Padre anda buscando adoradores, cuando Él lo sabe todo. Él anda buscando la adoración de esos adoradores. Así es. Entonces, cuando esa adoración fluye de nosotros, es porque el Espíritu está dentro de nosotros, emanando la adoración, emanando el cántico. Que cantar en el Espíritu, pues. Cantan en la carne porque son guapos,
vienen corbatados con una guitarra eléctrica y ya. ¿Son cantantes? No. Aquí no queremos cantantes, queremos cantores. Queremos predicadores. Queremos adoradores. Eso queremos. Entonces usted lo contrista, lo resiste. Hechos 7:51. Resiste al Espíritu. ¿Cómo le miente, pues? En el libro de los Hechos se da un caso de Ananías y Zafira en el capítulo 5 de los Hechos. Ahí se ve una actuación del Espíritu en contra de la mentira, en contra de la falsedad, en contra del engaño. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Usted tiene que tener conciencia de que tiene un ser divino que no puede mancillarlo, no puede herirlo, no puede difamarlo. La gente cree que la blasfemia contra el Espíritu es hablar mal del Espíritu. No, Señor, no es hablar, sino actuar, hacer. Lo que usted hace en contra del Espíritu, cuando lo difama, así es, cuando le hace afrenta al Espíritu, cuando le miente al Espíritu. Este Ananías le mintió al Espíritu. ¿Cómo le mintió al Espíritu, hermano? Porque Pedro era lleno del Espíritu y le vino a mentir a Pedro, que era poseedor del Espíritu. Así de sencillo. Usted le va y le dice, lo insulta a alguien que es lleno del Espíritu. Usted no le insulta al que es lleno del Espíritu, sino al que está dentro de él, que es el Espíritu. Viene un cobrador a que usted le debe y por casualidad es un hermanito que anda cobrando y le viene a cobrar. ¿Y usted qué dice a su mujer? ¿Quién es? Es el cobrador. Dile que no estoy. ¿A quién le mintió? ¿Le mintió al cobrador? Le mintió al Espíritu. Al Espíritu. Así mismo Ananías le mintió al Espíritu cuando le mintió a Pedro. Con estas 4 acciones, la resistencia, el contristarlo, el mentirle, usted hace una sola acción con estas 3, lo apaga. Y cuando la apaga, quedó en manos del maligno. Dice la primera de Tesalonicenses 5:19. Y no apaguéis al Espíritu. Así de sencillo. Entonces, el Espíritu no hace morada en las personas que Él ya conoce, que lo van a violentar, que lo van a difamar, que le van a mentir, que lo van a afrentar. Así dice la palabra. Hicieron afrenta al Espíritu Santo. Esos que se apartan, esos van a hacerle afrenta al Espíritu a donde quiera que van, porque dan mal testimonio al apartarse del camino de nuestro Creador. Entonces, para los que me preguntaron cómo se recibe el Espíritu, espero que ya la respuesta esté dada. Ahora, ¿cómo mantenernos, pues? ¿Cómo mantenernos tal
tal como recibimos al Espíritu. ¿Cómo mantenernos en esa condición? Dice la primera de Juan 2:27. Lea, hermano. La primera de Juan 2:27. Habla de la unción que es el Espíritu. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie enseñe. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella ha enseñado, permanezcan en Él. Sencillamente, en esa condición que ustedes recibieron, la unción, y en esa condición que están ustedes con el Espíritu en su cuerpo, es que dice la palabra que no tiene usted necesidad de que alguien les enseñe, que nadie les enseñe, dice. Así como el Espíritu es el que les enseña todas las cosas, y son verdades, no son mentiras. Dice 16:13 de Juan. 16:13 de Juan. Venga la habilidad, hermano, y léame 16:13 de Juan. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Bien. ¿Cómo es cuando venga el Espíritu de verdad? ¿Y dónde es que se encuentra? Que esté en la Luna, esté en Marte, en Júpiter. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Qué dice cuando venga el Espíritu? No está en ninguna parte fuera del planeta. Él está aquí en el planeta. Pero la palabra cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es cuando dice, cuando venga a ser morada en ti. Cuando venga a habitar dentro de ti. Eso quiere decir cuando venga el Espíritu de verdad. Él va a enseñar todo. Dice todas las cosas. No dice que nos va a enseñar algunas cosas o 4 cosas o muchas cosas. No. Él va a enseñar todas las cosas. Y si dice que el Espíritu Santo va a enseñar todas las cosas, mi pregunta de nuevo la hago como le he hecho en algunos videos. ¿Qué tiene el pueblo, pues? ¿Qué tiene el pueblo de bueno? ¿Qué es lo que tiene? Que el Espíritu va a enseñar todo de nuevo. No tiene nada, pues. No tiene nada. Entonces, usted es poseedor del Espíritu. Usted tiene que hacer valer esa condición que vive con el Espíritu. No resistirlo, no contristarlo, no mentirle y no apagarlo. Cuando usted apaga el Espíritu, ay, usted está metido en un lío tremendo, tremendo, que difícilmente va a lograr salirse de esa condición en que usted queda. Dice la palabra que un hombre descendió de Jericó, descendió de Jerusalén a Jericó, y que le encontraron unos maleantes en el camino y le quitaron todo lo que tenía, lo hirieron y lo dejaron maltrecho. ¿Y qué pasó?
que dice la palabra que lo dejaron medio muerto. Que habrá alguna condición en que está medio muerto una persona. No es que está muerto entero o que está medio muerto. Medio muerto dice la palabra. Porque lo despojaron ¿de qué? De todas las cosas espirituales que lo mantenían vivo. Por eso es que la palabra dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Porque están muertos en vida, sin el espíritu. Y cuando tienen el espíritu, pasan de muerte a vida. Y cuando se dejan incursionar por los demonios, todas las cosas espirituales, esos demonios no se las quitan, sino que se las sacan, se las despojan. Queda medio muerto. Eso significa la palabra, lo que dice la palabra. Pero hágale entender al hermanito, hágale comprender a la hermanita, a la sierva que anda con las batas largas y con las mangas largas y todo. Y anda más perdida que los hermanos Restrepo, que no saben quiénes son los hermanos Restrepo. Unos hermanos que nunca los encontraron, unos hermanos colombianos que los mataron aquí en el Ecuador, y nunca los encontraron, sus cadáveres. Entonces, se proliferó un dicho, está más perdido que los hermanos Restrepos. Así es, hermanos. Y para hablar del Espíritu, hay enseñanza del Espíritu ahí, pero para pasarnos años. Hay que aprender de las manifestaciones del Espíritu, hay que aprender de los dones del Espíritu, hay que aprender de los frutos del Espíritu, hay que aprender muchas cosas. Que si papito me presta vida, les voy a seguir participando de estas enseñanzas, porque es muy necesario que el pueblo aprenda y entienda que tener al Espíritu Santo en su vida no es tener a cualquier cosa, es vivir en rectitud, vivir en consagración. Eso es tener al Espíritu. Por eso la pregunta es, ¿qué significado tiene para usted ser el templo del Espíritu? Templo del Espíritu. Que no saben que son templos del Espíritu. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, dice la palabra. Y que cualquiera que destruyera el templo de Dios, dice la Escritura, Dios le destruirá a él. Templo del Espíritu. Con unas barrigotas que parecen diputados, con unas llantas que parecen llantas de moto a los costados, los pantalones por acá abajo amarrados, llenos de grasa, llenos de colesterol, llenos de diabetes. El templo del Espíritu, ¿cómo llega al templo del Espíritu? Destruido, pues. Eso es destruir al Espíritu cuando ustedes lo llenan de enfermedades. Usted tiene que ser una persona sana y tratando de cuidarse hasta para comer, no solamente para vivir y para hablar. Eso tiene que aprender el pueblo. Lo que sucede es que dice el pueblo que no hay quien les enseñe. Hermano, es que no hay quien les enseñe. En la iglesia donde yo estoy no enseñan nada. Uno va nomás a pasar el tiempo ahí, a vivir dentro de la hipocresía, porque hasta le ven cómo va vestido, si va con los mismos zapatos de ayer o con la misma ropa de ayer, y si es que da una moneda o no da.
para ofrendar. Por eso mi padre me prohibió a mí la entrada a esas congregaciones. Bástate que te hayas sacado de la hipocresía y no se hable más de este asunto, me dijo. Y hasta ahora, solo 12 años me congregué en iglesias. Cuando él me sacó, nunca más volví. Ya tengo ahora, en el camino voy a tener 28 años. O sea, tengo 16 años que no me congrego en esas 4 paredes llamadas iglesias o congregaciones o sinagogas, como le dice nuestro Mesías a esas iglesias. No tengo. Y he recibido enseñanza. He recibido revelación hasta ahora. Que aquí, antes de sentarme aquí, no sabía qué predicar, qué enseñar. Y pidiéndole mentalmente, con el corazón, que me diera algo para predicar, para enseñar. Y me iluminó enseguida, ya. Doctrina del Espíritu Santo. Espero pues, sin más a qué referirme, por el momento, doy gracias a mi Padre Altísimo por permitirme trabajar para Él. Doy gracias por permitirme otro día más. Y espero que el pueblo también pues agradezca el ser enseñado. No a mí, yo no busco el agradecimiento de nadie. Yo lo que busco es la gracia de mi Padre. Hallar gracia en sus ojos. Que mi Padre eterno los continúe bendiciendo. Amén.